Y abrimos de esta manera, como cada lunes, en nuestra sección dedicada a la literatura canaria. Lo hacemos con Beatriz Morales, docente de lengua castellana y literatura, presidenta también del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Como siempre, un placer estar aquí. Y además una semana de puente, una semana semifestiva, así que huele a Navidad, huele a festivo. Vamos, lo tenemos de todo en esta semana, ¿eh? Completamente. Y seguramente en esos respiros poder leer mucha literatura a la cual investigar. Claro, y literatura canaria también, ¿no? Que hay mucha y muy buena. Efectivamente, muchísima calidad, coetánea a nosotros y por supuesto también histórica. Claro que sí. Hoy además vamos a conocer a una figura como la de Cesarina Bento. Cuéntanos un poquito de ella. ¿Quién fue Cesarina Bento? Sí, bueno, hoy he querido traer a una mujer que quizás no destaca tanto por una lucha reivindicativa y feminista como otras escritoras que ya hemos hablado, como puede ser Mercedes Pinto o otras escritoras que, aunque no sean feministas en activo, sí fueron mujeres completamente independientes y un ejemplo del estilo Pino Ojeda, Josefina de la Torre. Pero Cesarina Bento fue un antecedente y un ejemplo para todas las que acabo de mencionar, porque fue una de las primeras escritoras en darle autoría a sus textos en pleno siglo XIX, que ahora hablaremos del difícil contexto histórico que vivían esas mujeres en este siglo, y además está considerada la primera poeta mujer de La Gomera. Así que en esa clave vamos a dar a conocer hoy a Cesarina Bento. En este sentido, bueno, como acabo de decir, ella nació en 1844, pleno siglo XIX, en Agulo, La Gomera, y pertenece al movimiento literario del momento, es decir, el movimiento del romanticismo que se dio en Canarias. Ella nace en una familia con bastante poder económico y además emigró desde muy chiquitita, desde los 10 años hasta los 18, partió con su familia a Cuba. Y claro, aquí hay que destacar, siglo XIX, en Canarias, la emigración, Canarias-Cuba, Canarias-Venezuela, es un reflejo histórico de nuestros antecedentes y de nuestra idiosincrasia. Así que Cesarina también fue un ejemplo de lo mismo. A ella le marcaron, de hecho, en su literatura ambos espacios. Como digo, desde pequeña sintió curiosidad por la literatura, tuvo una buena educación reglada en Cuba. Y eso hizo que desde que ella era muy jovencita empezase a escribir en un cuaderno íntimo, como ella lo denominó. Ahí pues iba plasmando pues mucha lírica y temáticas líricas en cuanto a su proyección en la naturaleza, también la nostalgia hacia la tierra canaria que tanto echaba de menos, también fue volcando vivencias personales e incluso quizás un deje de reivindicación de cómo las mujeres padecían muchísimos dolores y limitaciones, ¿no? De una manera quizás mucho más tímida, pero algo podemos ver como leeremos después. Pero lo cierto es que se le considera la poeta de la melancolía, dicho por ella misma, cito, siendo yo tan amiga de reír, no sé por qué todos mis versos tienen cierta tendencia a la melancolía. Así que ya vemos, ella misma define su poesía como una vertiente y un sabor, un deje nostálgico, quizás por ese desplazamiento espacial que tuvo a lo largo de toda su vida. Lo cierto es que estuvo en Cuba hasta 1863, un añito antes iban a regresar a La Gomera, pero por una enfermedad de su madre no pudo ser. De hecho, en su literatura podemos ver una de sus composiciones más famosas que hablan de ese miedo a perder a su madre. Y cuando llega, pues a los años se casa con el cacique, que luego fue el más importante de La Gomera, Leoncio Bento, y claro, aquí es donde se frena su literatura. En cuanto a no se sabe si siguió escribiendo. Lo cierto es que hay muchísimas suposiciones de si una vez pues fue una mujer doméstica, en cuanto a ama de casa, dejó de escribir, pero sí se sabe que junto a Leoncio, su marido, sí ayudó en el porvenir económico y social de la isla de La Gomera. Siempre fueron unos buenos anfitriones para todos aquellos referentes culturales, sociales, artísticos y políticos que llegaban a la isla. Entonces, bueno, es verdad que sí tuvo un vínculo con la sociedad del momento de La Gomera, y por eso también se la reivindica, no solo como poeta, sino como activa en ese sentido.
Y como dije antes, en su literatura lo que más podríamos destacar, aparte de la melancolía, es la plasmación bella del espacio, desde una nostalgia. Cuba, por ejemplo, de hecho tiene unos versos muy bonitos, dice: porque te amo, Cuba, como a mi patria. ¿Cuándo te daré el último adiós, Cuba querida? ¿Pasará aún mucho tiempo o volveré a dártelo en balde, como te lo he dado ya 2 veces? Ya vemos aquí pues quizás pues esa extrañeza de cuando se marcha, pero en contrapartida también la alegría de cuando regresa a la tierra canaria. Y si vamos a recordar a Cesarina Bento, no podemos olvidarnos de estos versos que voy a recitar a continuación y que muy probablemente son unos de los más representativos de La Gomera. Dice así: que allá en el fondo de mi mente ardía, y era a mi patria regresar un día, y allí, bajo su cielo transparente, a la sombra del haya y los viñátigos, alejados del mundo inconsecuente, dos solos se hallan ya seres apáticos, vivir unidos por amor ardiente, y sin oír discursos enigmáticos, que aún dura allí la semilla primera, ser se puede feliz en La Gomera. Entonces aquí ya vemos, como digo, esa representación de La Gomera, y bueno, falleció un 13 de junio de 1910. Vaya, la verdad, pues maravilloso lo que nos cuentas de esta mujer, de Cesarina Bento, de la isla de La Gomera. Volvió otra vez a Cuba después de esa marcha, regresando a España, regresando a La Gomera. ¿Volvió a viajar alguna vez a Cuba o no hay constancia de ello? No hay constancia de ello, de hecho, de ahí pues ese arraigo, podríamos decir, que tuvo en la vida doméstica. Lo que sí se intuye es que siguió escribiendo, porque claro, de Cesarina hay que destacar una cosa, y es que se cuenta que hay muchísima obra oculta de ella, en cuanto a que todavía no se ha dado a conocer. De hecho, dicen que estaba escribiendo una novela en Cuba antes de llegar a Canarias de nuevo, y que quedó ahí, titulada Las víctimas de un adulador. ¿Quién sabe qué hubiese sido de esa obra y dónde estará? Ay, Dios, qué misterio, la verdad. Beatriz, oye, ¿cuáles son sus obras más relevantes, las que sí se han llegado a conocer, y por qué es importante leerla y por qué se la recomendamos a nuestros oyentes? Sí, en primer lugar, como digo, esta ausencia de muchas obras trabajadas implicó que hasta el siglo XXI se supiese muy poquito de ella en cuanto a su visibilidad en antologías. De hecho, hay un largo poema que ella escribió titulado El asesino condenado a muerte, que lo publicó Elías Mujica García en 1878. Este es el primer poema que se sabe que fue público de ella, ¿no? En su obra Poetas Canarios, colección de escogidas poesías de autores que han florecido en estas islas en el presente siglo. Antes los títulos eran muy largos. Y luego es verdad que en 1940, en la colección Biblioteca Canaria, Sebastián Padrón Acosta ya recoge más poemas del cuaderno íntimo joven que hizo Cesarina Bento. Entonces es verdad que en el 19 y en el 20 ya se empezaba a dar un rastro de que hay una escritora de La Gomera, pero no es hasta el año 2004 con la obra Rastros de Ceniza, donde ya podemos ver una obra completa de Cesarina, que de hecho pues es una obra bastante peculiar, porque Cesarina otra cosa no, pero le encantaba jugar con los títulos. Y el libro, este cuaderno íntimo que ya he referenciado, se titulaba, cito, Libro de Scanari, Toben y Nontisemo. Y claro, a lo mejor el oyente dirá, ¿cómo? Sí, es que ella juega con su nombre y hace de forma cifrada un juego con las sílabas de su nombre, de tal manera que crea un acróstico. Así fue el título del cuaderno, un poco bastante curioso, creo yo. Qué curioso. Sí, ella pertenece, como dije al principio, al movimiento romántico, y aquí quiero hacer especial énfasis en las poetas románticas del siglo XIX, porque fueron todo un antecedente para las grandes escritoras del 20 y del 21, y que siempre fueron pues dignificadas y reivindicadas por muchos escritores y escritoras del siglo XX. Estoy hablando no solo de Cesarina Bento, sino también de Isabel Poggi, de Ángela Mazzini, de Fernanda Siliuto, de Victorina Bridú,
de Dolores Estanisla, Francisca Fleitas, Ana Lasso de Curbelo, Carmen González de Fernández, Neda, es decir, escritoras que empezaron ¿dónde? En la prensa canaria. Hay un artículo de Yolanda Arencibia muy interesante titulado Yo quisiera volar ligera, donde se hace evidencia de cómo estas mujeres empezaron a tener un huequito a través de la prensa, porque la prensa coge pleno auge en siglo XIX y ahí la literatura pues empieza también a tener un hueco y por esa misma razón las mujeres también empiezan a tener su primera visibilidad. Y de ahí surge pues este movimiento literario muy vinculado a la naturaleza, al sentimentalismo, donde Cesarina Bento pues también forma parte. Y quiero destacar dentro de este movimiento para nuestros oyentes que cuando estas escritoras empiezan a publicar en prensa, al principio las consideraciones de ellas, pues visto y analizado con gafas del siglo XXI, con lentes del siglo XXI, nos chocaría, porque cuando una escritora publicaba en el periódico, por ejemplo, se decía de otros hombres redactores, decían: una señora que ya otra vez nos ha favorecido con sus lindas composiciones, o las dotes poéticas que revela nuestra joven poetisa nos hace esperar que no desmaye en la difícil senda que por verdadera inspiración sigue, segura de que cada verso que brote de su brillante imaginación será una nueva flor que añada a nuestro desierto Parnaso. Claro, un poco aquí de, una mujer que escribe, qué bonita, qué linda, no tanto centrándose en la calidad de sus escritos, ¿no? Aquí tenemos esa crítica, podríamos decirlo. Y bueno, ¿por qué es interesante conocerla? Bueno, pues porque hay muchísimo volcado emocional en la naturaleza, esa melancolía que digo, o hace una reivindicación de todos aquellos personajes marginados que siempre han estado así en la marginación, como puede ser los condenados a muerte, las personas enfermas, aunque quizás esto es una característica del movimiento del romanticismo del siglo XIX, pero creo que es interesante leerla en esa clave también. Oye, antes de hacerte alguna otra pregunta, y para no quedarnos a mitad en la lectura del poema, vamos, si te parece, con esa lectura, y después si queda tiempo, conocemos algo más acerca de la figura de Cesarina, pero no quiero quedarme sin escucharte a ti, pues leernos un poema. Claro, de hecho, justo con lo que acabo de decir, esa reivindicación de los personajes marginados y de buscar un mundo mejor, se sintetizan justo en el soneto que he traído de ella titulado Libertad. Dice así: vuela sin tregua, brisa vagarosa, y a los confines de la patria mía, sobre tus alas lleva la alegría que ora impera en el alma generosa. Triunfó la libertad y temerosa la hueste sanguinaria, horrible, impía, se asombra de su propia tiranía y huye cobarde, trémula y llorosa. Tiende tu mano, libertad augusta, esparciendo el perdón y la esperanza, y el pueblo libre, al adorarte justa, mire lucir auroras de bonanza, quedando solo de su antigua pena lo que es gota de agua sobre arena. Qué bonito, la verdad. Cesarina Bento. Oye, lectura clave de su obra y figura en la época actual, en pleno siglo XXI. Cuéntame, nos quedan 2 minutitos. Sí, bueno, de entrada 3 claves. La primera, a quien le interese leerla como clave de reflejo histórico de la emigración, podrá encontrar muchos poemas que hablan de eso, del proceso de cómo muchos canarios tuvieron que emigrar a Cuba y viceversa, a través del mar. Utiliza el mar como metáfora de clave de llegadas, de partidas, de viajes melancólicos, de la tierra nostálgica. Una segunda sería cómo a través de su poesía puede sentir en la piel la extrañeza, el poder del recuerdo, de la memoria. Y con la que voy a acabar es con cómo a través de su poesía también podemos ver el reflejo de la dureza de lo que significa ser mujer. Y tiene cierta tonalidad crítica. Cesarina Bento no fue una gran activista feminista, pero gracias a su literatura, muchas otras que sí pudieron serlo, la tuvieron como referente. Y tenemos que quedarnos con esa idea, pues tiene versos del estilo: cuán desgraciada es la vida de la infeliz mujer, condenada a padecer, siempre de dolor henchida. Aquí vemos esa reivindicación a través de su palabra. La verdad que maravillosa la figura de Cesarina Bento, en 1864, 44, cuando nacía, me habías dicho
exactamente, moría en 1910, me parece que comentaste, y la verdad maravillosa, la primera poeta conocida, nacida en la isla de La Gomera, ¿no? Sí, reivindicarla sobre todo por eso, por ser una de las primeras mujeres que publicó con autoría, un ejemplo que seguir. Una mujer a tener muy en cuenta, y la verdad que nos ha abierto también la puerta a la poesía en la isla de La Gomera, con Beatriz Morales, docente y presidenta del Ateneo de Las Palmas. Ha sido un placer, como siempre, Beatriz, conocer algo más de nuestros artistas, de nuestras artistas y literatos de la historia del archipiélago. Será hasta la próxima semana. Un saludo. Un saludo, Víctor, hasta la próxima. Y nosotros que llegamos así, de esta manera, a las 8:30 de la tarde. Ahora